Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21 una vez más, mi nombre es Ricardo Monzón. Vamos ahora a analizar la situación en torno a el voto de confianza que va a solicitar el primer ministro Gustavo Adriancén en pocos días, el 3 de abril, va a acudir al Congreso para recibir o no el voto de confianza, el voto de investidura de la representación nacional, con lo cual ya queda avalado completamente el gabinete y empieza funciones, aunque hay que decir que obviamente el gabinete sigue trabajando, pero normativamente tiene que pedir el voto de confianza. Y en torno a eso hay una serie de reuniones que se están produciendo con las bancadas parlamentarias. Se ha reunido ya con más de una bancada el primer ministro Gustavo Adriancén. Y también hay, varios cuestionamientos a algunos ministros. Han habido hace poco interpelaciones. Quizá el ministro más cuestionado es el del Interior. Y vamos a ver cómo se desenvuelve, digamos, esta toma y daca que hay entre los congresistas y el gobierno respecto a las presiones para sacar, renunciar, hacer renunciar o destituir a alguno de los ministros, por ejemplo, al ministro del Interior. Vamos a analizar esta situación en este momento con Franco Olchese, que es analista político del Centro Uñac. Señor Olchese, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en principio, esta sesión del voto de confianza, ¿usted considera que puede ser un trámite, que ya está cantado el voto de confianza para el primer ministro? Más bien considera que hay algunos aspectos a revisar que podrían hacer peligrar la estabilidad del gabinete ministerial. Yo creo que es muy difícil que vaya perderse, ¿no? Adrián, hacen muchos errores para que esto sucediera, ¿no? Yo creo que estas visitas, estas reuniones con la bancada es más que de validación, son entrevistas de actualización del acuerdo, de los acuerdos que puedan tener, ¿no? Eh, Cuando el primer ministro cambia, pero no cambia ninguno de los, digamos, del resto del Consejo de Ministros, lo que se está diciendo es que la cuerda se mantiene más o menos iguales. Entonces es muy probable que no haya mucho más, o mucho problema para conseguir por lo menos los votos necesarios. Por supuesto que va a tener una facción del Congreso hostil, pero debería tenerlo para por lo menos ganar para tener la aprobación del Parlamento, ¿no? Claro, ahora en los últimos meses se ha visto una afinidad, ciertamente, de las bancadas que tienen mayoría, de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular. Ha habido aparentemente una afinidad, no ha habido mucha confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso durante la presidencia del Consejo de Ministros de Alberto Tarola, que finalmente pierde la cabeza por un escándalo que, digamos, no se veía venir, pero finalmente es removido del cargo, entra Gustavo Adriancén, pero en efecto parece no haber pasado nada, parece que este nuevo premier, Gustavo Adriancén, va a seguir con la misma línea del premier Otárola y aparentemente no peligraría entonces la sesión del voto de confianza. No, no creo que peligraría, ¿no? Tendría que Ya. aparecer, como te menciono, errores del propio Drancer, o Ujú. por lo menos escalar la crisis, vamos a decir, de los Rolex mucho más de lo que está ahora. Ahora ya hay problema grave, pero tendría que escalar, tendría que salir evidencia nueva, y mantenerse este tema mucho más fuerte, o incrementarse ese tema para que algo como eso pasara, ¿no? Y yo creo Claro. que las palabras que has usado, me quedaría más con sin agresiones que con la palabra afinidad, ¿no? Me parece que lo que caracteriza más la relación entre Otárola y el Congreso ha sido de una no hostilidad que de una afinidad, ¿no? No se veía un juego en pared tan fuerte, esa afinidad, pero sí había poca hostilidad entre los dos poderes del Estado, claramente, ¿no? Especialmente si lo comparamos con las relaciones que ha tenido el Ejecutivo con el Legislativo en los últimos años. De acuerdo, de acuerdo. Y en vista de lo que mencionaba, estas, digamos, interpelaciones que se han producido en el Congreso a tres ministros, a dos, uno de ellos que todavía está en espera de la interpelación, y también hay otros ministros, aparte del de Transportes, aparte de la ministra de Cultura y del propio ministro del Interior, que también están muy cuestionados, como el caso del ministro de Salud, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente. La ministra de Vivienda también ha tenido algunas complicaciones de denuncias periodísticas, pero sobre todo es el ministro del Interior que está más complicado, y varias bancadas han expresado su deseo de que la presidenta de la República o el premier
lo remuevan del cargo, que no se haya producido y que más bien hayan defendido su labor, ¿puede hacer, digamos, que alguna bancada piense en dar o no el voto de confianza? Yo creo que eso podría o muy probablemente se va a canalizar más bien hacia el mismo ministro del Interior o hacia algún ministro en específico, ¿no? El ministro del Interior es particular en el sentido que estamos viviendo una situación de inseguridad que la población la está sintiendo mucho de diferentes está accionando ante la opinión pública, ante las instituciones, de una mejora y no se ve una mejora, no se ve un cambio significativo en el sentido del manejo de la estrategia contra el crimen organizado y por la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, sería razonable que el Congreso busque interpelar, por lo menos, no digo censura, pero por lo menos interpelar al ministro del Interior, ¿no? Pero eso tendría que canalizarse más bien a través de ese ministro, ¿no? Y hay que recordar que desde la bicameralidad el enfoque de los congresistas tiene que haber cambiado porque ahora ya no son congresistas que ven el final de su carrera parlamentaria, vamos a decir, en el 2026. Ahora ven al cambio de la bicameralidad que pueden mantenerse en el Congreso, ya sea como diputados o ya sea como senadores. Entonces, eso hace que sea más importante para el Congreso, para los congresistas en sí mismos, especialmente los congresistas de regiones, un opositor a un gobierno impopular. Entonces es posible, nosotros creemos que en el futuro estas interpelaciones o sea, y probablemente más censuras o una hostilidad más clara, la empecemos a ver en el dado que estos incentivos han cambiado, ¿no? Ahora tenemos a unos congresistas pues con más incentivos para polarizar con el Ejecutivo. De acuerdo, de acuerdo. Y digamos, de la gabinete ministerial que no se ha cambiado, digamos, hace poco ha ingresado un nuevo ministro de Economía, un nuevo ministro de Energía y Minas, un nuevo ministro de Ambiente, pero de la cantidad de carteras ministeriales que tenemos siguen siendo los mismos. ¿Cree usted que debería haber una renovación del gabinete ministerial o que debería esperarse quizá todavía hasta 28 de julio? ¿O cómo ve usted el desempeño de los ministros actualmente? Yo creo que tanto en minas y en el tema de economía acaban de cambiar, no tiene mucho sentido cambiarlos todavía nuevamente, pero yo no creo que hay que hacer una renovación política que es tan importante a nivel de los ministros, salvo que primero que nada haya otro mejor, que no me parece tan claro, o sea, este gobierno ha tenido muchos problemas para encontrar reemplazos para sus ministros, tendría que haber otro mejor, cambiar por cambiar, me parece que no es no debería ser. Y luego en mantenerse con una gestión, ¿no? Nosotros también no podemos pedirle al Ejecutivo que tenga una gestión correcta si es que se están cambiando los ministros a cada momento, ¿no? Sí me parece correcto algunos en tiempo y que han demostrado pocos resultados, por lo menos interpelarlos o por lo menos presionar por unos mejores resultados y ahí cambiar. Yo creo que más que por razones, en este momento en especial, que por razones políticas, es más importante ver el mundo como para cambiarlos, más que cambiarlos, por ejemplo, el 28 de julio. No me parece que eso tendría mucho sentido. De acuerdo. De acuerdo, señor Olchese. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Bien, ha sido Franco Olchese, analista político del Centro Wiñaj, ha estado con nosotros vía Zoom para poder conversar sobre el voto de confianza del el primer ministro Gustavo Adriancén, que ha solicitado al Congreso. Por supuesto, se va a presentar en el Pleno del Parlamento el 3 de abril para poder solicitar el voto de confianza y en base a eso ya formalizar el trabajo que se viene desarrollando, porque el país no puede parar. Hay varios cuestionamientos en torno a ciertos ministros, por ejemplo el ministro del Interior, el gobierno lo ha respaldado públicamente en más de una ocasión y se están produciendo reuniones con las bancadas parlamentarias en el Congreso. En estos días el Premier ha acudido al Congreso y está sosteniendo diálogos con todas las bancadas agrupadas en el Parlamento. Vamos a seguir analizando la situación.
del voto de confianza del primer ministro Gustavo Adrianzén en todas nuestras plataformas, así que sigan conectados a Perú 21.